Ahora entramos en el gran problema de los pacientes con síndrome febril sin diagnóstico. La fiebre de origen desconocido, FOD. Fiebre de origen desconocido. La fiebre de origen desconocido es una situación en la que el que la sufre tiene valores elevados de temperatura corporal, a pesar de que todas las investigaciones realizadas no encuentran una causa. El paciente tiene fiebre, tiene temperatura alta, no aparece la causa. En los casos en que se encuentra la causa, este diagnóstico se hace por exclusión. O sea, no es esto, no es esto, no es esto, no es esto. Bueno, lo que no me queda puede ser esto y esto y esto. Eso es lo que es exclusión. Se van buscando y eliminando posibilidades. No es esto, no es esto, no es esto, no es esto. Y al fin, una de ellas no hay manera de eliminarla. Y entonces decimos, bueno, lo único que parece ser o que puede ser es esto. Y a veces damos en el blanco. A veces es, pero otras veces no es. Y seguimos sin conocer la causa de la fiebre de origen desconocido. La fiebre de origen desconocido es un verdadero problema para el paciente, para el médico, para la familia, para todos. Porque además la familia se desespera, el paciente se desespera y el médico no puede desesperarse, es el único que no puede desesperarse, tiene que seguir sereno. El diagnóstico por exclusión, ¿cómo se hace? Preparando una lista de posibles causas. ¿Qué enfermedades pueden ser? Esta y estas son las que pueden ser por lo que hemos encontrado, el examen físico, interrogatorio, etcétera, cuadro epidemiológico y todo. Empezamos a buscar en cada una de ellas el elemento, sea clínico, imagenológico, microbiológico, de laboratorio, de cualquier tipo, el elemento que debería estar presente. Si el diagnóstico fuese el que estamos tratando de descartar, hacemos la prueba y decimos, es porque dio positivo, o decimos, no es porque esto debía estar presente y no está presente. Eliminado. Cuando queda una causa posible, de las causas posibles queda una solita, entonces no podemos decir no es. No podemos decir es, porque no tenemos la certeza, pero no podemos decir no es. Entonces decimos, lo más probable es que sea esta. Y si hay más de una posible causa, bueno, pues hay que buscar entre ellas la más probable. En 1961, Petersdorf y Bison sugirieron los siguientes criterios para el diagnóstico de fiebre de origen desconocido. Primero, fiebre mayor de 38,3 grados centígrados en varias ocasiones. No en una ocasión, en varias ocasiones. Segundo, persistencia de la fiebre sin diagnóstico por lo menos por 3 semanas. Es un síndrome febril crónico ya. Y al menos una semana de investigaciones hospitalarias. El paciente debe llevar por lo menos una semana ingresado haciendo sus investigaciones. O sea, repito, fiebre mayor de 38,3 grados centígrados en varias ocasiones. No una vez, en varias ocasiones. Las otras, el resto del tiempo puede haber tenido fiebre menor o no tener fiebre, pero por lo menos varias veces tuvo 38,3. Segundo, el paciente sigue sin diagnóstico desde hace por lo menos 3 semanas. Y tercero, lleva por lo menos una semana ingresado en el hospital. Brune, Dilley, Kilmartin y McCarthy la definen como una fiebre ocasional mayor de 38,3 grados centígrados por 3 semanas o mayor de 37,5 grados centígrados consistentemente, o sea, mantenida por encima de 37,5 aunque no llegue a 38,3 por 2 semanas. Ellos acortan un poquito el tiempo, ya la pasan a fiebre, haciendo fiebre prolongado, no crónico, ¿no? Sin diagnóstico, después que se han realizado exámenes durante una semana de hospitalización. El paciente ha llevado 2 semanas con fiebre, de esas 2 semanas, una en el hospital, la fiebre ha estado en varias ocasiones por encima de 38,3 grados o se ha mantenido todo el tiempo por encima de 37,5, bueno, pues es una fiebre de origen desconocido. Y actualmente se clasifica en 4 subclases. La primera es la forma clásica, la forma que Peterson y Bison describieron, pero con una variante, la variante que actualmente se considera la atención no hospitalaria, que ocupa un lugar prominente en la práctica médica, porque cuando ellos describieron esto, las personas se atendían básicamente en los hospitales. Actualmente muchas personas se atienden en atención primaria, un médico primario. Entonces se acepta que haya realizado en este periodo 3 consultas ambulatorias por lo menos. No tiene que haber estado ingresado. Eliminamos la semana de hospitalización, pero la cambiamos por 3 consultas con un médico primario por lo menos, o que haya estado ingresado en un hospital por 3 días, o que durante una semana de atención ambulatoria se hayan realizado investigaciones, dicen ellos, inteligentes e invasivas. Esa es la forma clásica de las 4 subclases de fiebre de origen desconocido. Prácticamente lo mismo que dijeron Petersdorf y Bison, pero con algunas pequeñas variantes en cuanto a atención. Y se han encontrado 5 categorías de causas en este grupo. A. Infecciones ocultas. Por ejemplo, abscesos no diagnosticados, endocarditis, que miren que he hablado de ella, tuberculosis, que miren que he hablado de ella, infecciones urinarias complicadas.
son las infecciones ocultas, ejemplos de infecciones ocultas. Puede haber otras, pero estas tres son las más frecuentes. B, neoplasia. Principalmente linfomas y leucemia, porque los linfomas y la leucemia afectan el sistema inmunológico y afectan las células que producen citocinas. Y recuerden que hablamos que la fiebre es producida por la liberación de citocinas, directa o indirectamente. Bueno, pues si están enfermas las células que producen las citocinas, es lógico que la liberen. C, en el grupo de causas, enfermedades del tejido conectivo como arteritis temporal, que es fácil de diagnosticar porque es inflamación de la arteria temporal, se consigue palpando la arteria, se consigue diagnosticar. Polimialgia reumática, que el paciente presenta dolores musculares, dolores en las articulaciones, etcétera, con ligera inflamación, pero que a veces le echamos la culpa de eso a la fiebre, pero no puede ser la causa, puede ser el inicio de una enfermedad autoinmune que se llama polimialgia reumática porque incluye varios tipos de fiebre reumática, de artritis reumatoide, etc. Lupus eritematoso, también, que puede cursar con esto también, la artritis lúpica, que es un tipo de poliartritis reumática, y la artritis reumatoide, entre otras. Pero la artritis reumatoide es la afectación de articulaciones grandes, tiene un cuadro clínico diferente. O sea, enfermedad del tejido conectivo. Misceláneas, como enfermedades granulomatosas de distintos tipos, la sarcoidosis entre ellas, que ya la mencionamos en otro programa anterior, la hepatitis alcohólica, etc. Y el quinto grupo, casos sin diagnóstico. O sea, la fiebre de origen desconocido clásica se dice que tiene 5 grupos de causas diferentes. Infecciones ocultas, neoplasia, cáncer, ¿no? Principalmente linfático. Enfermedades del tejido conectivo, enfermedad autoinmune, miscelánea, un grupito de enfermedades, granulomatosas, hepatitis, etc. Y un grupo de casos que a pesar de todo no conseguimos encontrar diagnóstico. La fiebre de origen desconocido nosocomial es un tipo de fiebre que aparece en personas que han estado ingresadas en un hospital al menos 24 horas antes del inicio de la fiebre y se piensa que puede deberse a una infección relacionada con su ingreso. Llegó a un hospital, se contaminó y apareció la enfermedad. Entre ellas están las complicaciones de infecciones quirúrgicas, no infecciones quirúrgicas, sino complicaciones infecciosas de intervenciones quirúrgicas, el uso de catéteres urinarios. Nunca han tenido un catéter urinario. Yo tuve una vez, ay Dios mío, y llegué un día y le dije al urólogo, el urólogo fue a verme y le dije, me quitas el catéter, no lo saco, porque no aguantaba más. Gracias a Dios, bueno, pues podía sacármelo porque no tenía complicaciones, me lo quitaron y resuelto el problema. Pero eso deja irritación, inflamación, infección y puede producir fiebre por lesión de la vía urinaria baja. Dispositivos intravasculares que se colocan dentro de vasos sanguíneos, el stent, etcétera, que la manipulación puede llevar a una pequeña infección o el organismo puede estar reaccionando con fiebre, entre otras causas de inflamación también. Sobre infecciones inducidas por el uso de algunos antibióticos, por ejemplo, el Clostridium difficile que está en el abdomen, puede, cuando una persona utiliza antibióticos de amplio espectro que se eliminan por vía digestiva, pues puede matar muchas de las bacterias que viven normalmente en el intestino. El Clostridium difficile aumenta y aparece una infección por Clostridium difficile. Puede ser tubos nasogástricos, también catéteres orotraqueales, catéteres que se le colocan a la persona para la tráquea para que respire por ahí, puede inducir también sinusitis. Tromboflebitis superficial o profunda por la venoclisis que se le colocan, le cogieron la vena, la mantuvieron ahí, se inflamó la vena y entonces aparece una tromboflebitis que a veces si no la buscamos bien no la encontramos. Puede haber tromboembolismo pulmonar, a veces difícil de diagnosticar porque a veces son pequeñitos. Reacciones por transfusión de sangre, si la persona recibió una transfusión de sangre. Puede haber inflamación de la vesícula sin cálculo y a veces sin infección ninguna, pero reactiva a toda una situación que tuvo este paciente, que fue una situación en un hospital. Puede haber aumento de tamaño, o sea, aumento de inflamación del tiroides como respuesta a una serie de agresiones hospitalarias o algunos medicamentos. Puede ser que el paciente sea alcohólico y el síndrome de abstinencia, los días que lleva sin beber, le puede producir fiebre. Puede haber insuficiencia de la glándula adrenal, de la corteza suprarrenal, también puede ser. Puede haber una pancreatitis, una inflamación del páncreas, que son muy difíciles de diagnosticar, porque dicen que el páncreas es la víscera olvidada, nos olvidamos de ella, y a veces da síntomas que no tienen nada que ver con la digestión, nada que ver con el abdomen, y nosotros nos confundimos. La fiebre puede ser una de ellas en el caso de una pancreatitis. Todo esto se relaciona con el ingreso en un hospital. Es la llamada fiebre de origen desconocido nosocomial, porque nosocomio quiere decir hospital. Si el paciente no está ingresado en un hospital, no es esta. Ya hablamos de la clásica, la nosocomial. Vamos a hablar de la fiebre de origen desconocido neutropénica. Pénica quiere decir con disminución de neutro, los neutrófilos.
En estos casos, los pacientes tienen disminución de los linfocitos polimorfos nucleares neutrófilos. Se ven pacientes con inmunodeficiencia por cualquier causa. Pacientes que reciben tratamiento con quimioterapia antineoplásica, pacientes con enfermedades hematológicas. En ellos la fiebre se acompaña de un conteo de leucocitos neutrófilos menor de 500 por milímetro cúbico. Están bajitos. Y puede acompañarse de deficiencia evidente en la inmunidad celular o puede no ser tan evidente, pero existe. Las infecciones en estos casos generalmente son por hongos, como la aspergiliosis y la candidiasis profunda. No pensamos en ellas muchas veces, pero son infecciones oportunistas que aparecen en pacientes inmunodeprimidos. Si el paciente es un inmunodeprimido, porque tiene ya esta inmunodepresión o esta disminución de los polimorfos nucleares, bueno, pues puede presentar infecciones oportunistas. Si es un paciente con VIH, igual. Si el paciente tiene aplasia medular, el cuadro clínico es mucho más llamativo, suena mucho más ruidoso. No es este grupo exactamente, porque generalmente no hacen fiebre de origen desconocido. Tienen tantos síntomas que uno hace el diagnóstico con más facilidad. El cuarto grupo, fiebre asociada a infección por VIH. Es un subgrupo de enfermedad neutropénica, o sea, se relaciona, pero no es el polimorfo nuclear generalmente que está disminuido, están disminuidos los linfocitos. El paciente está con fiebre y la fiebre es causada casi siempre por infecciones por microorganismos oportunistas, sobre todo respiratorios, la tuberculosis es frecuente y las infecciones por hongo también. Ese es el cuarto grupo. Y vamos para el quinto grupo. El quinto grupo reúne todo lo que no cabe en ninguno de los anteriores. No es una fiebre de origen desconocido clásica, no es una nosocomial, no es una neutropénica, no es por una por inmunodepresión, y que nos quedan diferentes etiologías, entre ellas la tuberculosis. La tuberculosis está en todas partes. Recuerden que dije ya una vez que la tuberculosis se le llama la gran simuladora, simula cualquier cosa. Bueno, pues está en todos los tipos de fiebre de origen desconocido. No podemos olvidarnos de la tuberculosis, sobre todo la tuberculosis no pulmonar, fuera de los pulmones. Por ejemplo, la multisistémica, por ejemplo, la tuberculosis de la articulación, de una articulación, generalmente es una sola articulación monoarticular, la tuberculosis peritoneal, la pleural también, la meningoencefalitis tuberculosa rara, he visto muy pocos casos, pero también existe, ¿no? Es la primera causa en cuanto a las de diferentes etiologías. La segunda es la fiebre medicamentosa, buscar si el paciente tiene un medicamento que está tomando estable y suspenderlo, pues puede ser la causa a veces. También hay enfermedades como la histoplasmosis, la coccidiomicosis, la blastomicosis, como enfermedades infecciosas, la sarcoidosis, de la que hablamos ya en el programa anterior, que es una enfermedad granulomatosa de etiología desconocida. Todas ellas pueden causar fiebre de origen desconocido. Cuando ya descartamos los cuatro primeros grupos, el quinto grupo, que es esta miscelánea, empezamos a buscar por las más frecuentes. Y no olviden, la fiebre de origen desconocido es un problema serio, porque el diagnóstico cuesta trabajo hacerlo. He tenido casos que el diagnóstico ha demorado mucho, incluso recuerdo un caso que pasó por muchas personas, muchos médicos la vieron, incluso yo la había pedido a la directora provincial, porque no era un caso que yo atendía directamente, incluso yo estuve en la sala donde atendían, hablé con el médico, me ocupé, se fue para otro hospital y entonces, como 2 años o 3 de haberse iniciado la fiebre, se diagnosticó un linfoma, que hemos hablado del linfoma también como causa de fiebre de origen desconocido, se diagnosticó un linfoma. Y la paciente, bueno, pues ya tratamiento con hematología. Tuve un caso también que no olvido el nombre, este caso fue del año 90. Luis se llamaba, con una fiebre de origen desconocido que me tenía loco. Bueno, estaba ingresado en la sala de hombres, me pasaron por la sala de mujeres, otro médico empezó a atenderlo y un día decidió ponerle antibiótico, ya desesperado, le puso antibiótico y el señor se le curó todo. Y entonces no sabíamos, nunca supimos qué tenía, pero bueno, se curó y fue para la casa bien, gracias a Dios. Bueno amigos, el tema ha sido extenso, espero que haya sido tan interesante como extenso, ojalá haya sido así. Nos vemos en el próximo programa y bueno, como siempre, hasta entonces, los espero, ¿no?